Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que vayamos avanzando muy bien en esto. Ya estamos en la sexta sesión. Como ven por aquí, estamos en la sexta sesión ya de el curso de inducción a PVC. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver a lo que se llama textos expositivos. La definición y sus características. Como ustedes ven ahí, los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, pero sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Estos normalmente se utilizan en el ámbito académico, en la escuela, o en el ámbito científico. Estos no reflejan, como les dije, opinión del autor y solo exponen el tema en el que se basan. Tienen el objetivo de presentar o informar a la gente. Las características son que presentan una teoría o una hipótesis o un tema de interés y no resulta relevante la opinión del autor. Brindar información sobre un tema y emplear diversos recursos lingüísticos. Y son considerados como textos formales porque no hacen uso del lenguaje coloquial, es decir, no utilizan un lenguaje normal, utilizan a lo mejor hasta cierto punto un lenguaje científico o un lenguaje técnico. La estructura de estos textos es como sigue. Tienen tres partes. Una, la introducción. Ahí es una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector. Te dice más o menos dónde está o cómo está, ¿sale? Luego está el 2, que es el desarrollo. Esta es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. Y luego está el número 3, que es la conclusión. Y la conclusión es una síntesis de todo lo que se desarrolló en el tema y permite resumir las ideas y obviamente comprender el tema abordado. ¿Sale? Hay diversos tipos de textos expositivos. Tenemos dos. Uno, que es el divulgativo, y otro, que son los especializados. El divulgativo son textos que van dirigidos a un público más amplio, o sea, más gente, en el que no es necesario, fíjate bien, no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. O sea, si yo leo un texto divulgativo, no tengo yo que saber algo de ese tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. ¿Sale? Y también están los textos expositivos especializados. Y estos son textos explicativos que requieren que quien los lea tenga conocimiento previo. ¿Por qué? Porque el tema es muy complejo, es un poco difícil. ¿Sale? Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos, es decir, las leyes, o las tesis doctorales. Es decir, para que tú te titules como doctor, que es el grado más alto, pues también, si tú vas a leer de eso, tienes que saber del tema. ¿Vale? Como dijimos, están los de carácter divulgativo y los de carácter especializado. Los de carácter divulgativo, por un lado, no requieren conocimientos previos, tienen pocos tecnicismos, la información es muy objetiva y es para públicos amplios y heterogéneos, es decir, para todos, ¿sale? Y los de carácter especializado, necesitas una preparación inicial del receptor, o sea, de quien lee, son textos más complejos, el vocabulario es técnico y especializado y se dirigen a un público muy, muy concreto, ¿sale? Ahora bien, tenemos por ahí algo que se llaman recursos explicativos. Y estos son los que son usados, utilizados por los textos expositivos. Por ejemplo, o como cuáles.
Primero, las definiciones, o sea, cuando tú defines algo, son enunciados que representan o explican un concepto o una expresión de manera objetiva. Es decir, cuando te dicen, bueno, ¿qué es el agua? El agua es un compuesto bla, 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 bla. Esa es una definición, ¿sale? Otro podría ser la comparación. Cuando haces una relación de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Es decir, esto con esto. Y empiezas a comparar, ¿sale? Otro está, pues, los ejemplos propiamente. Cuando tú das ejemplos para que facilite la comprensión de quien te está escuchando o de quien te está leyendo. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, eh, un ejemplo de texto explicativo sería pa. Y ahí yo te doy ejemplos, ¿sale? Otro serían los gráficos o imágenes. Estos, pues, obviamente, son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Es decir, yo trato de que con una imagen te quede más claro lo que te estoy explicando. Y entonces un texto divulgativo, vamos a decirle, aquel texto que se utiliza para dar a conocer a la sociedad un hecho o suceso o una idea de interés general, dependiendo del asunto del que se trate. Puede ir dirigido al público en general, es decir, a todos, o a un sector en la sociedad, que a pesar de no tener grandes conocimientos sobre el tema, dijimos, puede ser requerido cierto vocabulario mínimo para entenderlo, o sea, que mínimamente sepas 2 o 3 palabras necesarias. Y se caracteriza por utilizar un lenguaje muy claro y con un uso limitado de tecnicismos. En los textos divulgativos vamos a tener 3 textos divulgativos: los históricos, los periodísticos y los escolares. El día de hoy solamente veremos los históricos, ¿sale? La próxima semana vamos a ver periodísticos y escolares. Vamos a ver. Los textos históricos, bueno, aquí te voy a dar las definiciones, pero ya propiamente los vamos a ver hasta la semana que entra. Los históricos es un documento escrito que puede proporcionarnos conocimiento sobre el pasado humano, es decir, lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. El objeto de comentar un texto histórico es acercarnos a la comprensión de una época histórica a partir de los elementos proporcionados por el texto, es decir, conocer, saber qué pasó y por qué pasó, o cuáles fueron las causas. El periodístico es un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de su interés particular para la opinión pública. O sea, lo que hizo el presidente, lo que hizo o lo que pasó, un incendio, etcétera. Y los escolares son aquellos textos relacionados a las asignaturas, como el libro de lenguaje, el de matemáticas o el de ciencias. ¿Sale? Bueno, vamos ahora sí a meternos a los textos históricos. Los textos históricos, como dijimos ahorita, son documentos, así, tal cual. Son documentos que recogen hechos ocurridos en el pasado. Tienen la misma forma que los textos expositivos, pues los hechos contados deben de tener un orden, evitando comentarios subjetivos. O sea, no puedo decir que primero Panchita mató a Perenganita y luego después Perenganita estaba tomándose una coca. O sea, o primero lo mató o primero se echó una coca. ¿Me explico? O sea, tienen que tener un orden. Un ejemplo de texto histórico, por ejemplo, a mí me gusta ponerlo, es el de Historia de las Indias,
donde Bartolomé de las Casas, ese que ven ustedes ahí en la foto, en el dibujo, perdón, de Bartolomé de las Casas. Estos textos son producidos por los historiadores que se encargan de verificar fechas y sucesos con toda la objetividad posible. Recuerda que dijimos que el objetivo o lo que se quiere con estos textos es conocer la historia, comprender la historia o las cosas como pasaron. ¿Cuáles son las características de estos textos históricos? Bueno, primero, debe de tener un estilo, directo y claro. O sea, el uso del verbo si es en pasado primordialmente, porque acuérdate que estamos hablando de cosas que ya pasaron, pero también debes de incluir fechas, personajes, sucesos, cómo pasaron las cosas, las causas de cómo pasaron y qué pasó o cuáles fueron lo que generó ese tipo de sucesos, ¿sale? 2, debe estar en prosa, o sea, el autor de un texto histórico tiene que respetar el orden cronológico y lineal, o sea, cómo pasaron las cosas. Primero naces, después creces, después tienes hijos y luego te mueres, no sé, ¿sale? Y en ese sentido, el papel de expositor, o sea, el que habla o el que escribe es el que expone el hecho, ¿sale? También puedes incluir ahí anécdotas relacionadas con el personaje principal o declaraciones que haya hecho, ¿sale? Y también el número 3, que es un análisis personal. Normalmente el historiador incluye en sus escritos un análisis de lo que pasó, pero un análisis propio, o sea, de él, de lo que pasó. Interpreta la visión o su visión de lo que pasó. Estos se supone que son textos objetivos, en el sentido de que esto es lo que pasó en estas fechas, ¿sale? Pero también cada uno de nosotros al leerlo puede hacer una interpretación de ellos o elegir qué hechos estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos tener una postura histórica o ideológica, ¿sale? Y entonces los textos históricos tienen una cierta estructura. Para contar un acontecimiento, ya dijimos que tienes que tenerlo de forma ordenada. Y esta estructura es muy básica. Tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, obviamente, es donde el autor introduce el tema en cuestión, presenta y delimita el estudio. Aquí el propósito es exponer cómo se va a ir llevando o las cuestiones que son importantes para la historia, ¿sale? Esta parte responde a las preguntas de qué, cómo y para qué. O sea, es una parte importante porque nos va guiando por dónde va el asunto, dónde se va a situar el asunto. Luego está el desarrollo. Y en el desarrollo es donde valga la redundancia, se desarrolla todo el tema, ¿sale? Aquí el autor, ojo, aquí el autor lo que hace, expone, explica, analiza, aclara y ejemplifica los hechos, ¿sale? Esta es la parte del estudio que responde a la pregunta ¿para qué? ¿Sale? Aquí el orden cronológico en el que se muestra la correlación de fechas desde las más antiguas hasta las más recientes. Perdón. Aquí tienes que plantear los sucesos como acontecieron en el tiempo. No puedes estar brincando de un tiempo a otro, o sea, tienes que ir como fue el tiempo, ¿sale? El orden lógico pues, es el que te estoy diciendo. Primero es esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, ¿sale? Para que no haya problemas. Por ejemplo, yo ahí te pongo en el inicio, esta es una trama de una película. Primero el inicio, y luego donde hubo el primer punto de inflexión, y luego el segundo, el primer problema, el segundo tema, la parte fuerte de la película, y luego
cómo fue el desenlace de la película. ¿Sale? Y luego está, como te digo, la conclusión. Y aquí, pues el texto termina con la conclusión final del autor. Se cierra el tema con un resumen o una recapitulación de los temas tratados, acompañado de una breve reflexión. ¿Sale? O sea, cerramos lo que estamos tratando. Tenemos entonces dos tipos de texto histórico. ¿Sale? Los vamos a dividir en personales y oficiales. Los personales pues, pueden ser la biografía, la monografía, porque hablan de personas o de hechos, ¿no? Y los oficiales, pues son aquellos textos jurídicos o leyes, por ejemplo, la ley del trabajo, el código civil, el código penal, la constitución, o el registro de bodas, de casamientos, o de nacimientos o muertes. Por ejemplo, tu acta de nacimiento es un texto histórico oficial. ¿Por qué? Porque habla de un hecho histórico que es tu nacimiento y es oficial, o sea, tiene una validez oficial. ¿Sale? Si nos metemos a esto, entonces, la biografía, pues ahí la biografía es la historia de una persona. La palabra proviene de dos términos griegos, bios y grafein. Bios que significa vida y grafein que significa escribir. Entonces, si los juntamos es escribir de la vida. ¿Sale? También se conoce la biografía como el género literario en el que se enmarcan este tipo de narraciones. ¿Cuáles son las funciones y cuáles son sus características? Bueno, las funciones, como dijimos, pues es contar la vida de una persona a través de los sucesos bien ordenados cronológicamente y dejar testimonio de lo que pasó, sus éxitos, fracasos, de su familia, de sus relaciones importantes. ¿Y cuáles son las características? Bueno, narra sucesos verdaderos en un contexto real, donde pasó. Cuenta sucesos representativos de la vida del personaje, o sea, aquello que importa de esa persona. Incluye soportes gráficos como fotos, normalmente. Está ubicado en un tiempo preciso, en los años durante los cuales vivió la persona. La descripción se centra en lugares que frecuentó la persona. Y la descripción del personaje es muy necesaria, tanto física como moralmente. O sea, cómo era él por fuera y cómo era él acá por dentro. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a esta parte. Ver el comentario de los textos históricos. Ya dijimos, el texto histórico pues, es un documento que nos proporciona algún dato, algún conocimiento sobre el pasado humano. ¿Sale? Pero nosotros, a final de cuentas, cuando leemos esto, normalmente en la escuela nos encargan esto para comentarlo, para hacer un análisis de lo que nos dicen, ¿sale? Entonces, de ahí es la importancia de este documento. Nosotros tenemos que desentrañar lo que el autor o autores han dicho, el cómo lo han dicho, cuándo, dónde, por qué, para qué y para quién, siempre relacionándolo con un momento histórico. Normalmente, este sería un ejemplo de un texto comentado, o sea, de cuando nos encargan hacer, digamos, un resumen o un análisis de un texto, de una biografía o algo así. Podría ser, pues, la lectura y la preparación. Hay que saber qué tipo de texto, la clasificación de texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son las circunstancias históricas en las que se escribió el texto? Es decir, en qué tiempo, en qué espacio. ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el propósito por el cual se escribió? ¿Sale? Analizar el texto, identificación de ideas principales, resumen del contenido.
Vamos a verlo. Primero, en la preparación, en la lectura y la preparación, como les pongo aquí, es importante leer el texto al menos 2 veces y la primera lectura debe ser rápida. O sea, la primera lectura debe ser rápida porque tenemos que empaparnos con lo que está diciendo para darnos una idea general. ¿Sale? Y ya en la segunda lectura, ahí sí, es donde nosotros vamos a ser más lentos, vamos a subrayar ideas principales, los términos más importantes, vamos a ir anotando comentarios al margen o lo que nosotros vayamos viendo más importante, más interesante. Luego después 2, el 2 es la que dijimos, la clasificación del texto. Primero, hay que ver o conocer el tipo del texto. Primero debemos diferenciar si es una fuente primaria o una secundaria. Es decir, una fuente primaria es un documento que procede del mismo documento que estamos leyendo o una secundaria que viene de datos históricos, ¿sale? O sea, algo que fue después de. ¿Cuáles dijimos que eran los textos que podemos encontrar? Los jurídicos, los políticos, los económicos, los testimoniales, los históricos literarios, ¿sale? Acuérdense. Y también los histográficos. Esto a lo mejor ahorita no se los había dicho, pero los histográficos también. Esto es cuando se trata de la obra de un historiador o autor posterior a los hechos. ¿Sale? Obviamente es muy difícil establecer todos los posibles tipos de texto, pero también podemos hallar textos sociales, textos geográficos, textos demográficos, textos periodísticos, textos literarios, etcétera, ¿sale? De cualquier manera, siempre debemos de señalar las razones por las que lo catalogamos de tal o cual manera, ¿sale? Y luego después, como les dije, hay que checar quién es el autor. Hay que señalar si nos hallamos ante un autor individual o un colectivo. Si es una persona, si es individual, pues también podemos poner una reseña biográfica de esa persona, del autor. Lo que hizo a lo largo de su vida, su ideología, sus obras importantes o algo aquello que nos ayude a comprender mejor el texto. ¿Sale? Y luego, si es colectivo, bueno, pues, ¿en qué nos puede ayudar esto a esclarecer, perdón, la significación histórica? Y luego las circunstancias en las que fue escrito. O sea, ¿en qué contexto? Hay que relacionar la fecha con algún hecho importante o periodo importante. Por ejemplo, si yo estuviera escribiendo acerca de Perenganito y Perenganito vivió durante la época de la Revolución, pues a lo mejor ciertas actitudes o ciertos dichos o ciertas maneras de ser de Perenganito se justificarían o se entenderían por la época en la que estamos hablando, en la revolución, ¿sale? También el lugar donde fue escrito el texto puede ser significativo, porque a lo mejor no es lo mismo como piensan las personas en Europa que como pensamos acá en México, ¿sale? O sea, hay diferencias culturales, hay diferencias de pensamiento, ¿sale? Luego también hay que identificar el destinatario y el propósito por los que se escribió. O sea, ¿a quién va dirigido? Si es a una persona, si es a un grupo, o si la intención es que permanezca en secreto, o por el contrario, que si sea divulgado, ¿sale? O cuál es su finalidad. Si tiene un carácter privado o público, o si es personal nada más, o si es oficial, y si abarca a lo mejor un ámbito nacional o internacional. O sea, que nada más es para aquí, para México o para todo el mundo. En definitiva, saber qué pretenden los autores al estar escribiendo esto. Y luego ya viene la parte gruesa o la parte dura, la parte más importante, digo yo, que es el análisis del texto.
Primero, pues hay que identificar cuáles son las ideas principales de este texto. Ya clasificamos el texto, ya lo leímos otra vez, ahora sí, hay que anotar cuáles son las ideas principales y su significado. ¿Sale? Luego, un pequeño resumen del contenido. A partir de las ideas que ya dijimos, de las ideas principales, ahí ya vamos a elaborar un resumen. Y este nos va a dar fundamento, una base para desarrollar a partir de ese momento histórico más otras cosas. Y con esto ya vamos a obtener una visión general del proceso, de las circunstancias, de lo que pasó y cómo pasó. Esto tiene que estar vinculado al texto, pero también puede desviarse en el desarrollo, por lo que conviene establecer ciertos límites para no desorientarnos. Por ejemplo, no hay que repetir texto, no debemos introducir ningún conocimiento de nosotros o algo que hayamos aprendido durante el curso, y hay que huir de los dos extremos. Ni hacer tanto un resumen, o sea, un resumen amplio, o ni hacer tanto una síntesis, acuérdate. Un resumen es algo grande donde platicas todo lo que está, y una síntesis es platicar lo mismo, pero muy rápido, muy pequeño, ¿sale? Y luego después un análisis valorativo. Y en el análisis valorativo, aquí es donde nosotros valoramos, valga la redundancia, qué aporta ese texto para el conocimiento de un fenómeno histórico, de este fenómeno histórico. ¿Cuál es la procedencia de las ideas que contiene? ¿Y cuál pudo o puede ser su repercusión en este momento y sus consecuencias posteriores? O sea, si yo leo, por ejemplo, las memorias de Pancho Villa, a lo mejor yo voy a entender o voy a comprender el por qué actuaba de tal o cual manera, de por qué no quería a cierto tipo de personas, de por qué hacía lo que hacía, cuál era su ideología, ¿sale? O por qué actuaba de esa manera. Y a lo mejor pudiese ser que esas ideas que él plasma ahí repercutan en la gente ahorita de manera que alguien comparta sus ideas y actúe o trate de actuar de la misma manera. ¿Sí me explico? O sea, haya una consecuencia posterior, ¿sale? Y luego después ya por último están las consideraciones finales sobre el comentario de textos. El análisis, el comentario. Aquí no implica una aplicación estricta ni en su totalidad de las normas metodológicas. Lo único que quieres, pues, es que sea comprensible, que este mismo comentario, exposición de tu comentario, sea comprensible y claro. Y habrá o deberá ser de manera ordenada. Durante toda la exposición de un trabajo, se tiene que hacer referencias al texto, las que sean necesarias. Como dice en la página fulanita, como dice el autor en tal lado, la gráfica fulana que nos muestra, o sea, cuando tú hagas un comentario sobre un libro, sobre un texto, tienes que hacer referencias a lo que leíste, a donde sacaste la información, ¿sale? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando estamos comentando textos? El primero es la digresión o disertación. Y esta, como dice ahí, es la que implica utilizar el texto como un simple pretexto para exponer nuestros conocimientos sobre algún tema, divagando o desviándose del asunto central. Es decir, yo voy a hablar de la revolución, me encargaron que leyera yo de este texto de la revolución, pero yo nada más digo, mira, en el libro fulano de tal, dice, y ahí no es que esté diciendo lo que dice el libro, a lo mejor yo conozco mucho del tema y yo pongo lo que yo sé del tema.
A eso se le llama digresión o disertación. Luego está la paráfrasis. La paráfrasis, como dice ahí, es la exposición repetitiva de lo que dice el texto sin aportar medios para su interpretación. O sea, nomás dices lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sale? Luego también está el desorden, que este se refleja de ciertas maneras. Cuando te centras solo en la introducción y repites ideas, o cuando explicas fuera de contexto y no hay un hilo que relacione las ideas con el documento. O sea, tú hablas y hablas, pero no bajas, como te dije ahorita, no haces una referencia a dónde estás hablando, de qué estás hablando. Y por último, sería el personalismo. Nosotros cuando comentamos un texto así, no tenemos por qué expresar opiniones o juicios desde nuestro punto de vista, porque esto sería inadmisible, ¿sale? Nosotros lo que tenemos que hacer es una valoración sobre el alcance, sobre lo fiable que se puede hacer los datos, o sea, qué tan seguros son los datos, y lo que pueda repercutir el documento o lo que pueda pasar si alguien lee ese documento, si alguien interpreta ese documento, pero nunca realizar consideraciones de lo bueno o malo, de lo bonito o feo, o de lo bello, desagradable del asunto al que estamos tratando. Y con esto, jóvenes, ahora sí ya llegamos al final de la sesión número 6. ¿Sale? Les doy las gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido, que hayan apuntado lo que les haya parecido importante. Y como les dije, en algún momento vas a necesitar o vas a ocupar de hacer resúmenes, de hacer síntesis, y esto te puede ayudar. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con los temas que les dije que vamos a tratar. Un gusto saludarlos, chavos. Hasta luego.